Muy buenos días, damas, caballeros y los que aún no lo tienen tan claro. A continuación pasaremos a dar inicio a la presentación y en nombre del Grupo 7 espero que la disfruten. Muchas gracias. El dolo se define como la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud. También podría decirse que es la voluntad maliciosa de engañar a alguien o causar daño o de incumplir una obligación contraída. Es decir, la realización de una acción delictiva de manera consciente y voluntaria. Así pues, se tiene que quien comete el delito a sabiendas o con pleno conocimiento de lo que hace y del resultado que va a causar, comete un delito doloso y este tiene tratamiento diferente al delito culposo. Antes de adentrarnos en el tema, hay que tener en cuenta que el dolo en Colombia se encuentra definido en el artículo 22 de su Código Penal. Si bien, adentrándonos a la clasificación del dolo, vamos a dar inicio con lo que es el dolo bueno y el dolo malo. Es una antigua clasificación del dolo en el derecho romano, y ya que se encuentra en desuso, llamaban dolus bonus a las astucias lícitas, maquinaciones que podían hacerse contra el ladrón o enemigo sin sanción legal. Al dolo malo, la Bio lo definió como toda una falacia, astucia o maquinación destinada a engañar a otro. Este dolo en la antigüedad, donde predominaban solo las formalidades para dar validez a los actos jurídicos, era irrelevante, salvo que el acuerdo contuviera la cláusula doli. Dolo principal e incidental. El dolo principal es el engaño o astucia que determina la voluntad del sujeto al que va dirigido. El incidental no determina la voluntad de la víctima, que igual hubiera celebrado el acto jurídico, por lo que hace en condiciones más perjudiciales. Para que se determine la anulación del acto jurídico, debe tratarse de un dolo principal. Además, debe ser grave, que no haya sido dolo recíproco y que ocasione un daño considerable. Dolo directo e indirecto. Esta es otra clasificación del dolo, cuando proviene el engaño de alguna de las partes que intervienen en el acto jurídico. Se trata de dolo directo. Es indirecto si la astucia maliciosa proviene de un tercero. En este caso, el acto es igualmente anulable si reúne los requisitos de ser determinantemente grave y no recíproco. Dolo positivo y negativo. El dolo positivo son conductas afectivas del autor del engaño, tendientes a tercer o forzar la voluntad de la víctima. Las omisiones dolosas son ocultamientos voluntarios
o conscientes que determinen la voluntad de la otra parte. En este caso, se asimilan los dos supuestos y si reúne las características antes mencionadas, anulan el acto. Dolo grave y dolo grosero. Para que el dolo anule el acto debe ser lo suficientemente bien tramado, para que una persona de inteligencia media pueda ser víctima del ardid. Si es tan grosero que cualquiera persona pueda darse cuenta de la mentira, no podría alegrarse la nulidad del acto. Es la opinión de la doctrina francesa y entre los autores argentinos es definida por Salvat, Borda y Machado. Dolo en el derecho penal. En el derecho penal podemos distinguir tres clases de dolo. El dolo directo, cuando la conducta delictiva ha sido tenida en cuenta y motivó al sujeto a actuar teniendo en consideración el fin ilícito. Ejemplo, una persona con un arma de fuego decide robar un local de negocios. El dolo indirecto no es tenido como un fin en sí mismo, pero es un medio para cometer el hecho principal. Por ejemplo, cuando alguien para a robar en una estación de servicio, mata al sereno que la custodiaba. Dolo eventual. Surge como una posibilidad de ocurrencia no necesaria. Ejemplo, una persona maneja a excesiva velocidad con un coche preparado para carreras y mata a un transeúnte. Podemos encontrar diferentes tipos de dolo en el derecho penal, los cuales son los siguientes: dolo directo primer grado, dolo directo segundo grado, dolo eventual, dolo de peligro, dolo genérico y dolo específico. Dolo directo de primer grado. El dolo de primer grado se da cuando la realización de la conducta y el resultado de delito es una forma básica de un tipo de conducta dolosa. El protagonista tiene la intención de cometer un acto contrario a la ley, lo ejecuta y lo obtiene un resultado. Ejemplo, un individuo planea un asesinato de una persona estrellando su vehículo con él. Cuando va de camino al trabajo, sabe el punto exacto en el cual debe ejecutar el delito. Lo realiza y se va. El autor es responsable de un delito con dolo directo. Dolo directo de segundo grado. El autor no tiene intención de un resultado como consecuencia del acto principal que va a llevar a un cabo. Sin embargo, lo acepta y lo lleva a cabo, causando el resultado principal más el secundario. Un ejemplo que podemos tener, tomando el mismo ejemplo anterior, el individuo planea el asesinato de la víctima, va acompañado de su hija. El autor no quiere matar a la hija, pero acepta el resultado, conseguir el principal. Cuando llega el día, el autor estrella el vehículo, causando la muerte tanto del padre como el de la hija. El dolo eventual. El autor del hecho no tiene intención de provocar un resultado, pero lo acepta y sigue adelante. El resultado se puede dar o no. Si un dolo directo de segundo grado, el autor representa el resultado accesorio como una consecuencia inevitable a consecución del resultado principal. El dolo eventual, el resultado se presenta como un posible eventual, a la gente acepta y lo consiste en producción. Así lo podemos definir como la voluntad que consiste o acepta el resultado criminal, representando en la mente del sujeto solo posible. Un ejemplo, podemos seguir con el ejemplo anterior que les planteé, cogiendo el individuo quiere estrellar su coche contra la víctima para causar unas lesiones. Sabe que puede salir mal y asesinarle, pero acepta las consecuencias y sigue adelante. Dolo de peligro. Esta clase o tipo de dolo suficiente para realización dolosa de alguna clase de delito. Delitos contra la salud, contra la seguridad del tráfico, etc. Se da cuando el sujeto quiere o acepta la puesta del peligro bienes jurídicos, aunque no quiere su lesión. Dolo genérico y dolo específico. Tradicionalmente se venía distinguiendo entre un dolo genérico y un dolo específico o duplicado, acorde con lo general, con la distinción entre tipos de genéricos, tipos específicos agravados.
En conclusión, podemos decir, es actuar con dolo, es actuar una intención de causar el resultado de la norma, prohíbe y busca evitar, y por sí mismo, y por eso mismo, el derecho penal y civil, conlleva a la sanción más severas. Un ejemplo que podemos tomar es el delito doloso típico, homicidio doloroso, en el que una persona dispara a la otra con el fin de matarla. Diferencia entre el dolo y la culpa. La diferencia principal entre el dolo y la culpa es que el dolo se caracteriza por la mala fe y la culpa no. La culpa puede ser consciente o no, pero el autor del delito no persigue el resultado de manera consciente. Dicho de otra manera, la culpa es el resultado de llevar a cabo una acción por falta de observación y cuidados necesarios derivados de la ejecución de dicha acción, pero no es consciente de ello. Se considera que el autor del delito tiene la culpa cuando se produce una lesión de un daño a llevar a cabo de una acción y no preocupa de los posibles resultados. A continuación, vamos a hablar del delito culposo. Para empezar, busquemos el significado de la palabra culpa. La palabra culpa, según la Real Academia Española, hace referencia a la imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Ahora vamos a comentar que este término hace parte del derecho. La culpa está contemplada en el artículo 23 del Código Penal colombiano, que dice así: la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción del deber objetivo de cuidado, y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto confía en poder evitarlo. Hay que tener en cuenta que el objetivo de cuidado es la acción de conducta que cada ciudadano tiene en cuanto va a realizar una acción en la cual se puedan poner en riesgo bienes jurídicos o la integridad de una persona. También encontramos que el delito culposo consiste en acciones o hechos punibles cometidos de forma accidental, en los cuales una persona o el agente no tenía la intención de cometerlo, tampoco de hacer daño. Sin embargo, actuó de forma imprudente. Cabe resaltar que según el artículo 21 del Código Penal, la culpa y la preterintencional solo son punibles en los casos expresamente señalados por la ley. En otras palabras, solo aquellas conductas que aparezcan textualmente en el Código Penal colombiano como culposas aceptarán esta modalidad de la conducta. El delito culposo en Colombia es castigado con base al artículo 109 del penal, que atare a otro incurrirá en prisión de 32 a 108 meses y correrá bajo una multa de 26.66 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También nos dice que si esta conducta fue realizada bajo vehículos o portando un arma de fuego, esta será decomisada y también se quitará el derecho de tenencia al arma de fuego durante 48 a 90 meses. De la definición brindada por el Código Penal se desprenden dos clases de culpa. La culpa sin representación. Se presenta cuando el sujeto activo no prevé el resultado que puede preverse aplicando el deber de cuidado. La culpa sin representación se conforma de una acción que se caracteriza por la violación a un deber de cuidado que el sujeto activo debe y puede observar según las circunstancias y condiciones personales. Se funda en que todo hombre tiene el deber de obrar con la adecuada diligencia y cuidado para que la conducta no se origine consecuencias que dañen a los demás. Por lo tanto, en el delito culposo sin representación se obra sin la voluntad de producir el resultado típico penal. Sin embargo, no se prevé un resultado previsible por actuar imprudentemente al no tener deber de cuidado. Por otra parte, está la culpa con representación. El sujeto, al realizar la acción, es consciente del peligro de la misma y del posible desenlace dañoso que puede ocasionar, pero no acepta su resultado.
sino que por el contrario confía en que mediante sus habilidades personales podrá evitar el mismo. Por supuesto que será reprochable su actitud negligente, pero su reproche será más atenuado ya que no se ha propuesto ir en contra de un bien jurídico alguno. La culpa consciente o con representación, abarcada en la segunda parte del artículo 23 del Código Penal colombiano, el agente no actúa con negligencia, puesto que sí prevé el resultado, solo que éste piensa y confía que puede evitarlo, volviendo su actuar imprudente y generando el resultado que no se desea. Existen tres generadores de culpa: la negligencia, la imprudencia y la impericia. La negligencia es la omisión de diligencia o cuidado, contrario al deber de atención, que tienen que presentar las personas en relación a las normas sociales de convivencia. Ejemplo: actúa con negligencia la persona que deja un arma cargada en un lugar donde hay niños. La imprudencia es actuar con precipitación, con ligereza, sin calcular las cosas y sin precauciones. Ejemplo: actúa con imprudencia la persona que conduce un vehículo en exceso de velocidad. La impericia es la falta o insuficiencia de conocimiento sobre una actividad, arte o profesión. Es la incapacidad técnica para el ejercicio de una función determinada. Ejemplo: actúa con impericia quien conduce un vehículo sin tomar clases o tener licencia de conducción. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Código Civil, se llama fuerza mayor o caso fortuito al imprevisto al que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos y entre otras cosas. De esta manera, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser inimputable, vale decir que esto solamente cuando provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes. Imprevisible, esto es que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y corrientes, e irresistible, es decir, que no se haya podido evitar ni aún en el evento detenerse las defensas idóneas para lograr el tal objetivo. ¿Cuándo me encuentro frente a un caso fortuito? Pues bien, te encuentras frente a un caso fortuito cuando es un acontecimiento que no te pueden atribuir por ser un evento que no pudo haber sido previsto, o que de haberlo previsto podría haberse evitado, pero sucede inesperadamente. Es un hecho humano que se puede resistir. Hablemos sobre los elementos del caso fortuito. El caso fortuito tiene dos elementos fundamentales. En primera instancia tenemos la imprevisión. La encuentras dentro de las circunstancias normales de la vida y que no son posibles de contemplar por anticipado en la ocurrencia de un hecho. Únicamente se aplica a los acontecimientos extraños a las partes. Y tenemos la irresistibilidad. La encuentras en aquella circunstancia en la que la gente no puede evitar su acontecimiento ni superar sus consecuencias. Antes hablamos sobre caso fortuito y fuerza mayor como una misma cosa. Sin embargo, estos dos términos, aunque extremadamente similares y comparten características prácticamente iguales, tienen diferencias concretas. De este modo se entiende que el caso fortuito se implica un evento de naturaleza que resulta impredecible, y en la fuerza mayor se implica un evento que es producido netamente por el hombre y de igual manera que el anterior es impredecible e inevitable. De igual forma, tenemos que la sentencia SU 449 de 2016 de la Corte Constitucional estipula que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha diferenciado la fuerza mayor del caso fortuito, en tanto la fuerza mayor es causa extraña y externa al hecho demandado. Se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad de aquel y puede ser desconocido, permanecer oculto y en la forma que ha sido definido no constituye una verdadera causa extraña con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño. Para tratar todo lo aquí estipulado, ponemos de primera mano el caso de la actual crisis sanitaria que desgraciadamente estamos enfrentando, crisis que ha afectado a la totalidad del mundo. En este momento pretendo poner sobre la mesa la situación de la alta tasa de despidos que a causa de la pandemia se han suscitado. ¿Son acaso estos hechos de caso fortuito o fuerza mayor? ¿O por el contrario está vulnerando el derecho al trabajo de los colombianos? ¿Podrán los empresarios escudarse en una causal de caso fortuito o fuerza mayor? ¿O evitar el cumplimiento de sus contratos? Para responder estas incógnitas debemos tener en cuenta ciertos parámetros. En primera instancia, tiempo de suscripción del contrato.
En Colombia, el artículo 64 de nuestro Código Civil nos menciona que los elementos que deben coexistir como fuerza mayor son la imprevisibilidad y irresistibilidad. Por tanto, para configurar un evento de fuerza mayor, este debió ser imprevisible e irresistible al momento de la suscripción del contrato, es decir, antes de la declaratoria de pandemia por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Si el contrato de obligación se suscribieron ya conociendo la declaratoria de la pandemia por la OMS, no será llamado fuerza mayor, pero sí podrá definirse como un caso fortuito, al poderse tomar medidas para evitar su incumplimiento. Ahora hablemos de cumplimiento de formalidades. En Colombia, el principio de primacía, la sustancia sobre la forma, podría eventualmente favorecer al empresario, que no cumpla con los tiempos de notificación y las formalidades generalmente indicadas en los contratos. Es necesario revisar el contrato y cumplir con los tiempos y formas de comunicación del evento de fuerza mayor o caso fortuito, según lo antes mencionado. En caso de encontrarse ante un contrato estatal, se debe tener en cuenta que cualquier medida tomada por la administración podrá posteriormente ser alegada como un hecho del príncipe, que se da cuando el Estado expide una medida de carácter general y abstracto que era imprevisible al momento de la celebración del contrato y que incide en forma directa o indirecta en el mismo, con el fin de alegar extensión o plazo y compensación en costos. Es claro que todos aquellos contratos que impliquen situaciones de alto riesgo de contagio, tales son los cargos hospitalarios o donde hayan grandes congregaciones de personas, entre otras muchas, podrán tener una causal práctica para alegarse un evento de fuerza mayor. Ahora toca hablar un poco de historia, concretamente el origen de la fuerza mayor y el caso fortuito como conceptos reconocibles. Los conceptos de caso fortuito y fuerza mayor se pueden rastrear en tiempos anteriores al propio nacimiento del derecho romano. Fue a lo largo de la evolución histórica que la elaboración conceptual va tomando forma y definiendo los caracteres del término en su modernidad. El caso fortuito o fuerza mayor se presenta originalmente como un concepto utilizado indistintamente como sinónimos, asignándoles los mismos efectos de aquel evento imprevisible e irresistible que torna absolutamente imposible de manera absoluta, definitiva y total el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. El primer esbozo o germen de la figura se puede encontrar en las disposiciones dictadas por el rey de Babilonia en el año 1752 a.C., Hammurabi de Babil, conocidas como el Código de Hammurabi, que antes ya lo estudiamos. El más antiguo texto jurídico que se conoce y donde se observan algunas de las circunstancias que distribuye la responsabilidad en casos de desastres naturales o designio divino, liberando al deudor o limitando su responsabilidad en proporción a lo destruido. La tablilla 48 disponía que si un hombre contrae una deuda y el divino Hadad devasta su campo o se lo lleva a una riada, o por falta de agua no se produce cebada en el campo, en ese año no le devolverá cebada a su acreedor que moje su tablilla y no pague el interés de ese año. La expresión que moje tu tablilla se debe a que eran de barro y al mojarles se deshacían desapareciendo, rompiendo totalmente el contrato. Antes de su etapa imperial tardía, en el derecho romano existía poca preocupación por la elaboración de conceptos abstractos. La primera aproximación histórica surge en la ley de las 12 tablas que nace en el siglo V a.C., cuya existencia aún se discute y que llega a nosotros a partir de recopilaciones realizadas por jurisconsultos varios siglos después de esta fecha. Si bien no se encuentra una figura de caso fortuito, lo más aproximada a dicha noción la podemos encontrar en lo regulado en la tabla 11, que dispone que si el homicidio es consecuencia de que el arma huye de la mano y no es lanzada, la responsabilidad se limitaba al sacrificio de un cordero. Recién en la compilación justiniana se percibe algo de interés sobre las figuras del casus, vis mayor, damnum fatale o vis divina, como eximientes de la responsabilidad. Habitualmente se cita como origen de la fuerza mayor el caso del pretor Laveón, en tiempos de la del emperador Tiberio I en el siglo I a.C., quien otorgó excepciones que mitigaban la dureza de la responsabilidad de los poderosos patrones de navíos y dueños de establos ante naufragios, ataques de piratas, hechos de Dios o la naturaleza. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y sin más dilación, damos fin a nuestra presentación. Que tengan una feliz mañana.